Hola hermosa mamá, bienvenida a este canal. Hoy quiero compartirte un poquito de mi historia, de cómo empezó mi maternidad y también mi camino en esta crianza consciente. Siento que tiene mucho valor cuando compartimos nuestras historias. Siempre hay algo que podemos aprender la una a la otra. Nos podemos reconocer también hay veces en la historia y darnos cuenta de que no somos tan diferentes como hay veces pensamos. Así que te invito a que con el corazón abierto escuches mi historia y tal vez te inspires también a compartir la tuya con otras mujeres, especialmente con esas mujeres que apenas están comenzando un camino en la maternidad, porque puedes que le dejes también una enseñanza, un pedacito de luz que ella pueda usar en su vida y en su hogar. Bueno, pues mi historia comienza en mi primer embarazo, un embarazo que fue inesperado, un embarazo que fue no planeado. Y el papá de mi hijo fue mi compañero por muchos años, pero en ese momento no estábamos en una relación estable. Y él toma la decisión de no ser parte de este camino, no ser parte de la experiencia del embarazo, no ser parte de la vida de mi hijo. Me encuentro entonces yo frente a tomar una decisión de ser madre soltera, de empezar este camino en la maternidad como una madre soltera. Y veo dos opciones de una u otra manera. La primera opción era entrar en un papel de víctima, de abandono, de resentimiento, de juzgas, de crítica. Y la otra opción era tomar responsabilidad también por lo que yo, por los actos que yo había hecho, entender que de una u otra manera todo en la vida lo co-creamos y darme la oportunidad de disfrutar. Al fin y al cabo, esto era una experiencia única que yo estaba viviendo. Y escojo la segunda, que obviamente no es la opción más fácil. No sé por qué de una u otra manera la sociedad, la cultura, incluso nuestras propias familias, hay veces te empujan un poquito más a tomar este rol de víctima, este rol de pobrecita, este rol de sentirte abandonada, de crear rabias, porque precisamente ellos también están pasando por un dolor de verte a ti tal vez pasar por esta situación. Pero al yo escoger esta segunda opción, me doy un regalo muy grande que es me permito vivir esta experiencia teniendo la oportunidad también de disfrutarla. Pero al escoger este rol también es importante saber de que todos estos roles o estas opciones, digamos que siempre hacemos con conciencia, vienen con muchas oportunidades, ¿cierto? Las opciones, las decisiones que tomamos con conciencia nos traen muchas cosas buenas. Pero hay una cosa muy importante y es que las tenemos que hacer con muchísima honestidad, con muchísima autenticidad, porque somos seres humanos, no somos Budas, no somos alguien completamente elevado, todavía tenemos ego, todavía tenemos esa parte humana que tenemos que validar. Es parte de transitar en una decisión de conciencia. Y eso fue lo que yo hice y les quiero contar un poquito de cómo se sintió haber escogido esta opción, cómo se veía eso en mi día a día y qué hice para poder pasarla, transitarla, digamos, de la mejor manera posible. Y una de las cosas que empecé muy temprano en mi embarazo fue un ritual que hacía todas las noches y de ahí sale mi amor profundo por los rituales porque siento que tienen muchísimo valor en nuestra vida. Nos dan la oportunidad de conectar con nosotros mismos, de conectar con otras personas y nos traen muchísimo valor, especialmente cuando estamos tratando, en mi caso, por ejemplo, de pasar por estas circunstancias. Y el ritual entonces consistía en que yo me entraba a la ducha todas las noches antes de acostarme y en esa ducha yo lloraba, lloraba y lloraba y soltaba todas esas lágrimas, toda esa tristeza, todos esos deseos que no se estaban cumpliendo, esos miedos que tenía también como mamá, ese duelo de una u otra manera que estaba haciendo como mujer, una mujer enamorada, una mujer que soñaba con vivir esta experiencia con ese compañero. Entonces, habían muchos sentimientos que pasaban por mí, pero en esa ducha podía externalizar todo eso y cada lágrima sacaba realmente ese dolor y esa autenticidad de lo que yo estaba viviendo. Pero una vez apagaba la ducha, salía del baño, era como si dejara todo eso ahí, en ese lugar,
como si yo hubiera tenido un espacio para validar mis emociones, para soltar, para externalizar, y ahora me daba la oportunidad, me permitía disfrutar absolutamente de todo, como si estuviera completa, porque realmente sí estaba completa. Y me disfrutaba este embarazo y salía de esa ducha y me acuerdo que me ponía a hacer el cuarto de mi hijo, pues el espacio donde él iba a estar, a investigar, porque obviamente saben que nos encanta investigar todo en embarazo, qué está pasando con nuestro cuerpo, qué tan grande está nuestro bebé. Me acuerdo que le hacía un libro a mi hijo que hasta el día de hoy tengo y ahí le coloreaba y le contaba cómo estaba. Y realmente me permitía vivir esa experiencia, sentir mi cuerpo, sentir a mi bebé si se estaba moviendo, disfrutar, sentir alegría. Y puedo decirles realmente que mi primer embarazo ha sido una de las épocas más felices de mi vida. Yo me disfruté ese embarazo a lo máximo, a lo máximo. También fue una de las épocas más difíciles, pero fue una época muy, muy hermosa, muy feliz, muy linda para mí. Y le debo muchísimo a esa disciplina, a ese compromiso conmigo misma y sin darme cuenta también con mi hijo, de hacer este ritual con autenticidad, de hacer este hábito y de darme la oportunidad de verdad de vivir esta experiencia con honestidad ante mi dolor, validando ese dolor, pero también permitiéndome ser feliz y disfrutar como todo lo que estaba pasando. Todo eso también se unía con un trabajo de perdón que hacía todos los días hacia mí misma y hacia el papá de mi hijo, hacia mi compañero. Un trabajo de perdón no de perdonarlo a él porque él me estuviera haciendo algo a mí, pero simplemente de soltar las expectativas, de soltar cualquier tipo de cosa que esperaba, que se suponía que tenía que ser lo correcto, y simplemente liberar a esta persona para que viviera en su vida, viviera en su camino. No era fácil, ¿cierto? No era fácil porque el ego hay veces nos pega muy duro, pero precisamente ese validar mi dolor, ese soltar, ese llorar, ese abrazar a mi hermana cuando lo necesitaba. Me acuerdo que un día abrazaba a mi hermana durísimo, durísimo y le decía, ¿cómo hago para sacarme esto del alma? ¿Cómo hago para sacarme esto del alma? Y poder vivir eso con esa autenticidad fue lo que me permitió a mí tener entonces esta experiencia de conciencia. Y sin darme cuenta, hago el primer acto de conciencia hacia mi hijo, le doy ese primer regalo, que es crear una historia donde él no precisamente se tiene que sentir abandonado, donde no tenía que jugar ese papel. Y si tú estás pasando por esta situación, si eres una madre soltera, si en este momento de pronto te encuentras en algo similar, o si pasaste por esta situación, quiero decirte que tenemos una gran responsabilidad nosotros los papás por no proyectar nuestras emociones y nuestras historias en nuestros hijos. Si yo hubiera tomado este rol de sentirme abandonada, sentirme víctima, todo eso es algo que tú le pasas a tu hijo, le hubiera pasado esto a mi hijo, y esto tiene gran efectos, no solo en la infancia, pero también en la preadolescencia, en la adolescencia y especialmente en nuestra vida adulta. El sentirse rechazado, el sentirse abandonado, son sentimientos que te traen mayores consecuencias en el desarrollo emocional de una persona. Así que sin darme cuenta, pues le di este regalo a mi hijo de no tener que crear esa historia, que era la única historia que él iba a ver, y que él tuviera la oportunidad de crear su propia historia. Obviamente hay una segunda parte aquí que les voy a contar más adelante, pero por hoy quería realmente compartirles este principio de mi maternidad, cómo fue mi embarazo, cómo fue mi primera experiencia de convertirme en madre. Y vuelvo a recordarte, si hay algo aquí, alguna enseñanza que te puedas llevar, que puedas utilizar en tu presente, que puedas tal vez compartir con otra mujer que lo necesite, te invito a que lo hagas, a que lo practiques y que sea eso lo que te brinde muchísima luz a ti y en tu hogar.